Con mucha frecuencia los historiadores y los pensadores se preguntan qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si. Por ejemplo, qué hubiera pasado si Londres e Inglaterra no hubieran tenido a Churchill y se rinden ante Hitler. ¿Qué hubiera pasado con un mundo dominado por Hitler? ¿Qué hubiera pasado si Hitler no comete la equivocación de la Operación Barbarroja para atacar a Rusia y para que el invierno, además pues de las tropas de Stalin, lo derrotaran sobre esas frías estepas? ¿Qué hubiera pasado si? Pues en el día de hoy tenemos una pregunta para hacer. ¿Qué hubiera pasado si César hubiera sido derrotado en Alesia por Vercingétorix? Era la gran batalla para definir quién era dueño del mundo. Si los bárbaros de Vercingétorix, bárbaros en el sentido histórico de la palabra, que eran los extranjeros, los que no tenían ciudadanía romana, comandadas por ese jefe prodigioso que reunió cantidades enormes, gigantescas de hombres que se abalanzaron sobre las legiones romanas de César. Y eso está en uno de los libros más famosos que se escribieron en la humanidad, la historia de la guerra de las Galias, escrito precisamente por César, que al mismo tiempo que un gran escritor y que un gran orador fue el mejor soldado de su tiempo. Y no cabe duda también uno de los grandes hombres de Estado de todos los tiempos. Seres humanos tan completos como César, pues no se repiten fácilmente, no se dan fácilmente. Pues César estaba al mando de las legiones romanas y tenía que atacar a Alesia, donde estaban los bárbaros reunidos, los tenía que someter. Los romanos eran especialistas en la gran arquitectura que permitía el asalto de las murallas y de las empalizadas que creaban los que querían defender una plaza fuerte, y esta era la plaza de Alesia. Pero en eso estaban los romanos, cavando sus trincheras, levantando sus estructuras para tomar la ciudad, defendiéndose de las salidas que daban los caballeros, los hombres de a caballo de Alesia, creando situaciones dificilísimas dentro de las legiones romanas. Cuando Vercingétorix reúne un ejército colosal, gigantesco, que cae sobre César y sobre sus legiones. César está entre dos fuegos, diríamos hoy. Era la época en que había que estar entre dos lanzas, entre dos espadas. La espada de los defensores de Alesia, que tenían una gran capacidad para hacer daño, y de los que vinieron en su socorro, que rodearon el ejército romano. Y en un día como hoy se logra la gran victoria, la gran batalla. César recorre los sitios donde están comprometidas todas las legiones, dándoles ánimo, dando entusiasmo, dando instrucciones. Hay que leer la historia de la guerra de las Galias, que es una cosa sencillamente sorprendente, extraordinaria. Y en el momento crucial, César llega al punto crucial, libra la batalla definitiva, victoria, victoria. Las legiones romanas se han impuesto. César es dueño de todas las Galias, Roma es dueña de todos los caminos hacia el oriente, y eso tiene un impacto sobre la humanidad gigantesca, porque Roma era la dueña al mismo tiempo de toda la cultura griega que había venido por la voz y por la obra de sus grandes sabios, de sus grandes estadistas, de sus grandes autores de teatro, y esa fue la cultura románica, que vino después influida por las corrientes del cristianismo, que le insufló espíritu, vida a todo ese a toda esa manera de ser, de concebir la vida del mundo romano, que se salvó en un día como hoy, en el año 52 antes de Cristo, cuando César y sus legiones pudieron derrotar a los bárbaros y a Vercingétorix, de los sitiados en Alesia y de los que vinieron a apoyar a los sitiados, que se contaban por miles. ¿Quién fue derrotado? Vercingétorix.
Vercingetorix, el gran dueño de todas las tropas, de todos los ejércitos, que venían de todas partes, no solamente de la Galia misma, no eran solamente los francos, eran todos los que venían de los pueblos germanos, todos reunidos para atacar las legiones de César. En un día como hoy, César triunfó sobre todo, la Galia era romana, estaban abiertos los caminos hacia el oriente para el espíritu romano, para las legiones y para la cultura romana. Las grandes estradas, las inmensas vías de comunicación. Roma fue romana, el mundo fue romano durante siglos gracias a una batalla que se libró un día como hoy, la batalla de Alesia, donde César triunfa sobre Vercingetorix, que al día siguiente, es decir, un día como mañana, tendría que rendirse ante César y poner humilde su cabeza para ser muerto por las legiones romanas vencedoras. En un día como hoy se libra en el año 52 a.C. la batalla de Alesia. César y Vercingetorix no eran simplemente dos hombres, eran dos culturas, dos formas de entender la vida, dos grandes corrientes de pensamiento y de acción, las que se enfrentaron y de las que fue triunfador César, como nos lo cuenta, en uno de los más prodigiosos de obras de la historia y de la milicia. No hay un militar que se respete que no haya leído la historia de la guerra de las Galias. Julio César triunfa un día como hoy en el año 52 a.C. sobre Vercingetorix y sus decenas de miles de bárbaros. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos.